Si me permitís, vamos a ver unos datos generales sobre el comercio mundial, pasaremos a centrarnos un poco sobre España, después más entraremos en concreto en Castilla-La Mancha, cómo está su situación a nivel de economía, de comercio exterior, y nos centraremos después en algunas soluciones que pueden tener las pymes, sobre todo las pymes más que las grandes empresas, en su salida al exterior, ¿no? Como veis, es un mapa extraído con datos actualizados a 31 de diciembre del 2013 del Fondo Monetario Internacional. Ahí veis el crecimiento del PIB por zonas geográficas, ¿no? Como observáis, faltan datos. No sé por qué no estaba actualizado. Falta, por ejemplo, algunos países de Latinoamérica, como Chile, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera, incluso China, aunque después os desgranaré los datos más específicamente. Pero bueno, veis ahí que lo único verde, es decir, lo único que está en recesión es Europa. Tenéis que saber que las exportaciones de la economía española, el 62% van a Europa y es precisamente la zona económica que menor crecimiento tiene de todo el planeta, ¿no? Incluso en recesión, como sabéis por los datos que se está barajando en las previsiones para el año que viene, ¿no? En algunos países como Italia o Francia, ¿no? O estancamiento como Alemania. Si veis aquí no veréis los números desde allí, pero bueno, os lo indico. La zona euro va a crecer un 1,3%. España ya es de los que mejor comportamiento presenta, pero Alemania tiene una previsión de 1,4 y 1,5 para el 2015. Francia 0,4 en el 2014 y 2015 1,0. Son previsiones del Fondo Monetario Internacional de la primera semana de octubre. O sea, sabéis que el Fondo Monetario cambia de previsiones frecuentemente, cada 3 meses aproximadamente, y estas son las últimas realizadas para el 2015, 14-15. En general, la zona euro crece 1,3%. Mientras que hay economías de mercados emergentes y en desarrollo que están creciendo al 5%. Eran las que estaban en color naranja en la diapositiva anterior. Por supuesto, economías emergentes y en desarrollo de Asia están creciendo a un ritmo del 7%. China en particular el 7,1%, ¿no? Esos son crecimientos bastante importantes. De verdad que China se ha desacelerado un poco, del 9 está pasando ahora al 7 en previsión, pero son ritmos de crecimiento que la empresa española no puede obviar, no puede seguir concentrándose en mercados que están creciendo, mercados maduros que están creciendo al 1%, al 1,2%, al 1,0%, ¿no? Otros países como Oriente Medio están creciendo al 3,9%, 4%, ¿no? Es decir, no solo se concentran los crecimientos en Asia, que es algo que está muy de moda, orientar las exportaciones hacia el sudeste asiático, sino también Oriente Medio tiene unos ritmos de crecimiento muy importantes, e incluso Latinoamérica, que presenta una afinidad cultural que no debemos de olvidar, ¿no? En general, Estados Unidos y China son los grandes comerciantes del mundo a nivel mundial. Representan en cuota de mercado, Estados Unidos representa el 10%, China, representa el 10% en cuota de mercado. Estados Unidos y Alemania representan un 8% menos, pero en servicios sí es verdad que tienen una cuota de mercado superior a la de China. China está rondando el 4% en servicios. Es lógico, ¿no? Tenéis ahí el gráfico de cuota de mercado, de comercio a nivel mundial. España, bueno, pues está en el lado de la derecha, a muy larga distancia de Estados Unidos, evidentemente, y de China, y de Alemania, de Japón, incluso Países Bajos. Los países pequeños, tenerlos en consideración es relativamente inconsistente, ¿no? Porque son países, Suiza, Austria, Países Bajos, tremendamente exportadores porque no tienen una demanda interna que haga que las empresas puedan sobrevivir en esos países, y entonces tienen un carácter exportador desde los inicios de la constitución de la empresa, ¿no? Pero si nos fijamos en países como Francia, que pues, hay una gran distancia sobre España, ¿no? O incluso Reino Unido, o en servicios, que es la columna
en rojo, pues miraros la cuota de mercado superior a un 6% que tiene el Reino Unido en servicios, un país ligeramente superior a España, pero bueno, similar en tamaño, ¿no? Sí es verdad que hay que hacer notar que España en cuota de servicio estamos mejor que en cuota de mercado de bienes, ¿no? de producto. En servicio tenemos una cuota del 3,3, 3,4, mientras que en producto, en bienes, en manufacturas, la cuota a nivel mundial que tenemos es del 1,7. Es cierto que esta cuota de mercado refleja el PIB, nuestro PIB en el contexto mundial, con lo cual no lo estamos haciendo tan mal. Es el peso específico que tenemos en el contexto a nivel mundial y es verdad que nuestras exportaciones están subiendo, como veremos ahora en adelante, y están subiendo de manera muy, muy importante, ¿no? En el 2012 España se situaba en el puesto número 20 en el ranking mundial de exportaciones y de mercancías en el 8º puesto. La verdad que seguimos manteniendo esos mismos puestos desde hace varios años porque el resto de países también gana cuota de mercado, sobre todo de Asia. Año a año van ganando mercado y nosotros vamos ganando cuota de mercado a países que tenemos en nuestro entorno como Francia, Reino Unido e incluso Alemania, Italia, por supuesto, ¿no? Aquí veis la cuota sobre las exportaciones mundiales, pero por área geográfica, ¿no? Es decir, veis cómo está a 31 de diciembre del 2012, Europa pesa un 35,5 en el contexto mundial de intercambio de mercancías y de servicios. Eso es lo que pesa España, es lo que pesa Europa. Y Asia, el 34. Norteamérica, pues está en torno al 12%. Si nos retrotraemos hacia el 2001, es decir, hace 10 años aproximadamente, Europa era el 40%, es decir, Europa pierde cuota de mercado en el contexto mundial. Es lógico ante el empuje, sobre todo, no tanto de Norteamérica, sino de Asia. Asia en el 2001 pesaba o tenía una cuota de mercado de un 23%, ¿no? Eso significa que las economías asiáticas están muy, muy activas, lo sabéis por los medios de comunicación, pero siguen con ese nivel de actividad que no cesa. Habréis escuchado, sobre todo en el 2000, a lo largo el primer trimestre del 2014, que las exportaciones en España tuvieron una tendencia muy positiva a lo largo del 2013, lo cual fue cierto. E incluso arañamos cuota de mercado a Francia, a Italia, Reino Unido y Alemania. España esta es la tasa de crecimiento interanual de las exportaciones, la fuente es ICEX, está a 31 de diciembre del 2013 y se ve como España es la única que crece, o sea, el resto es la única que está creciendo, el resto está estable o incluso, como el caso de Italia y de Francia, pues decreciendo, ¿no? En el 2013 se batieron en valor absoluto en 234.000 millones de euros el récord de exportación. España nunca había exportado esa cifra. Y, sobre todo, el comercio exterior empezó a tener un papel muy destacado en la composición del PIB español, ¿no? Antes había la construcción, el turismo, etcétera. Ahora el comercio exterior fue el que ha tomado el mando en la dirección de la economía española, representando hasta el 34%, ¿no? Eso ha sido un hito histórico en España, eso es cierto. Otra cosa son los datos del 2014, los comentaremos un poco más adelante, que no son tan halagüeños, pero bueno, por otras circunstancias, pero la realidad es esta. A 31 de diciembre del 2013, España batió récord de exportación, ¿no? Aquí tenéis las exportaciones totales, como han ido subiendo desde el 2009. El 2009, como todos sabéis, tuvimos una recesión muy fuerte. En el 2011 también hubo una recesión, en cambio las exportaciones siguieron creciendo. En el 2009 es cuando se produce la gran recesión en España, aunque bueno, el ponente anterior, Carlos, comentaba que ya las empresas lo empezaron a descontar en el 2007. Bueno, yo creo mitad del 2008
al menos es cuando lo notamos en mi empresa, en la empresa en la que yo trabajaba, llevábamos la internacionalización, lo vimos con anticipación, evidentemente, la recesión, pero la vimos en el 2008, no la vimos en el 2007. Yo puse unas previsiones de crecimiento que se cumplieron en parte, pero el 2008 nos pegamos ya un buen bofetón a final de año y el 2009 ya ni os cuento. Entonces, el 2009, para que os hagáis una idea, pasé de facturar 43 millones de euros a 30, 29 y medio, cuando pensaba crecer. Era un año en que, bueno, tenía pensado facturar entre 40 y 43, casi mantenerme, ¿no? O sea, eso para una empresa privada es un bofetón importante y sobre todo si los que estáis trabajando aquí en empresas habéis pasado por lo mismo, ¿no? Es cuando las empresas, lo veréis ahora, bueno, lo veis en esta cifra, es cuando deciden salir al exterior, pero en masa. O sea, no gota a gota, sino en masa. Y la cifra pasa de 159.000 millones a 234.000, o sea, la cifra del año pasado, ¿no? Pero, bueno, ese es el volumen en general de exportación. Podréis decirme, bueno, es que las grandes exportadoras como Inditex, como Telefónica, Movistar, el Banco Santander, muy activo en internacional, en Latinoamérica, pues han vendido más y han subido el valor de las exportaciones. Bueno, no tanto es eso, que también, sino como que el número de las empresas que han salido al exterior se ha incrementado en un 50% desde el 2008 y en un 40% desde el 2010. Es decir, estamos en récord absoluto de 150.000 empresas que el año pasado salieron al exterior a vender sus productos, ¿no? Cuando en el 2008 eran 101.000, y no pasábamos, y seguimos hacia atrás con las estadísticas, 97, 98, 99.000 empresas, 100.000, no rompíamos la barrera de los 100.000 que nos separaba y nos distanciaba mucho de economías similares como Alemania, proporcional, evidentemente, o sea, que son el doble de población, pero proporcionalmente sí es verdad que en el 2010 teníamos mucha menos empresas que la economía alemana, Reino Unido o francesa, saliendo al exterior, y ahora en el 2013 pues nos hemos equiparado, sobre todo la distancia se ha igualado, ¿no? Eso, bien, parecen unos datos al menos demoledores, es decir, son datos fríos y el sector exterior pues es lo que supone y lo que está contribuyendo al sector nacional, ¿no? A España en su conjunto. Pero si entramos en los datos, es decir, si rascamos un poquito, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo es el sector español, ¿no? Pues el 25 de las empresas de esas 150.000 exporta el 99,7%. Es decir, no se cumple ni la regla de la 20-80 famosa, que del 20-80, el 80% de la facturación se hace con 20 clientes, pues ni siquiera se cumple eso, es todavía peor. 100 empresas exportan más de 250 millones de euros y suponen el 41% de las exportaciones. 470 empresas exportan entre 50 y 250 millones. Bueno, es una cifra, cada una, que está bastante bien, pero suponen el 20% del total. Pero ya lo peor, es decir, el dato quizá más impactante por lo negativo es que el 75% restante, 110.000 empresas, exporta menos de 50.000 euros. Bueno, 150.000 euros a lo mejor para una pyme está bien, pero si seguimos escarbando, el 78.000 empresas de las 150.000, que supone el 52% de las 150.000, exportan menos de 5.000 euros. 5.000 euros son peanuts. O sea, eso no es exportar. Eso es haber conseguido un pequeño pedido. El año pasado que saliste a Colombia, colocaste un pedido, te has vuelto, no tienes repetición, no estás instalado comercialmente en el país, no has invertido en... No es nada, 5.000 euros significa que vas a fracasar, ¿no? Como veremos a continuación. El dato que manejamos, más frío y demoledor, es que las empresas exportadoras han subido un 49% desde el 2008, en la columna. 2009-2010 es el punto de inflexión, suben, es lo que hemos estado
viendo anteriormente, pero las exportadoras regulares, ¿y qué le llamamos las exportadoras regulares? Aquellas que exportan durante 4 años consecutivos, sea 1.000 euros, 5.000 o 50 millones. 4 años consecutivos. Solo ha subido un 4%. ¿Y qué pasa en este gap? De aquí a aquí. Que la empresa desaparece del ámbito internacional, deja de internacionalizarse, fracasa. No digo que vaya a quebrar, puede que en su negocio doméstico le vaya bien, que puede ser probable o que no. Pero lo que sí es evidente es que ha fracasado a nivel internacional. Es decir, hay una tasa de mortalidad en la internacionalización muy, muy elevada que todavía no hemos aprendido a combatirla. Y eso también es una realidad. Igual que era una realidad que hemos pasado de 100.000 empresas a 150.000 saliendo al exterior y que hemos batido récord de exportación, que fracasa un alto porcentaje de empresas es otra realidad. Bueno, seguimos exportando. Bueno, esto es el 2005, simplemente para que veáis hacia dónde se dirigen las exportaciones de la economía española, hacia el 72% hacia la Unión Europea, resto de Europa 6%, América un 10%, Asia, que habéis visto lo pujante que era y cómo crece con un PIB con crecimiento sostenido y además superior al 5%, pues tan solo un 6%, y al 2013, finales de 2013, Europa ha bajado, evidentemente, porque desde todas las administraciones públicas y no públicas, el ICES, las cámaras de comercio, intentamos diversificar la exportación de la economía española hacia Asia. Ha pasado del 6 al 9, todavía del todo insignificante para el potencial que tiene. América, pues prácticamente está igual. América es América del Norte, Latina, y América del Norte, y América del Norte y América del Sur. O sea que con un potencial en la América Latina tremendo. Y bueno, y Europa pues se ha reducido de 72 a 62. Es decir, nuestras exportaciones siguen centradas en mercados maduros, en mercados que no crecen, en mercados con crisis económicas como la nuestra, y la empresa debe de darse cuenta que aunque es el mercado natural, nuestro mercado natural. Yo siempre digo que en la empresa en la que estaba anteriormente exportábamos a Portugal y a Francia, y Portugal y Francia lo tratábamos como una comunidad autónoma más. O sea, nuestros camiones iban, cuando salían de ruta todos los lunes, pues a diferentes destinos, pues un destino era empezar por Huelva y terminar por Oporto y regresaba, y el otro que iba por la parte de Levante y entraba en Francia y regresaba. Es decir, una concepción de mercado doméstico, no de internacional, ¿no? Porque es natural que tengamos una cierta tendencia hacia Europa, sobre todo a la Unión Europea, pero tenemos que darnos cuenta que es un mercado maduro, competitivo, muy competitivo, es muy difícil entrar y encima los crecimientos son realmente insignificantes. Bueno, ¿y cómo está Castilla-La Mancha? Pues aquí tenéis el número de empresas. Evidentemente ha crecido, claro que sí. El número de empresas exportadoras pues ha pasado del 2010, no tenía datos de anteriores al 2010, del 2010 al 2013 han pasado 3.616 empresas a casi 5.000. Es un crecimiento de un 38% en línea, exactamente en línea con lo que ha crecido la economía española. El número de empresas españolas, en española también ha crecido un 38,8% del 2010 al 13, ¿no? Sí señalar que Guadalajara y Cuenca han sido la cuarta y la quinta provincia con mayor crecimiento de todas las provincias de España en número de empresas exportadoras en el periodo 2012 y 2013. Si nos vamos a la cifra total de exportación, vemos que aquí Castilla sí que es verdad, al menos las empresas sí lo han hecho muy bien, las que estaban exportando, porque en volumen sí que han facturado más de media que la empresa española, ¿no? Que la media que teníamos de España. Ha habido un crecimiento el último año de un 22,8%. El crecimiento en España ha sido de un 3% en el último año, 2000, comparando el 13 con el 12, ¿no? Entonces, bueno, estáis situados en unos 5.000 millones de euros, que no es una cifra a no tener en cuenta, al revés, aunque se puede hacer mejor, evidentemente. Si os comparáis con el resto de comunidades autónomas, bueno, pues las que más exportan, evidentemente la que más exporta es la catalana, la segunda es Madrid, la tercera Andalucía y la cuarta País Vasco, la quinta Galicia.
¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde está Castilla-La Mancha? Está en el puesto número 11. El peso, bueno, esos 5.000 es aproximadamente un 2 y pico por ciento de todo el peso de las exportaciones, ahí lo tenéis, un 2,27, frente a 25% de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Vuestro Producto Interior Bruto, que son 35.000 millones, bueno, pues figuráis en el número 9 de todas las comunidades, mientras que a nivel de exportación estáis en el número 11, más o menos el puesto en la media que tenéis sobre vuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Lo que sí es verdad es que mientras en la economía española la internacionalización ha supuesto un 30%, más de un 30% sobre el Producto Interior Bruto, en Castilla-La Mancha la internacionalización ha supuesto tan solo un 14,8% de vuestro Producto Interior Bruto. Es decir, que todavía creo que es un sector, el sector de la internacionalización, donde se puede mejorar y mejorar activamente para que tome un mayor peso en la economía, ¿no? En la economía regional. Bien, y os preguntaréis, bueno, pues, ¿y por qué las tasas de abandono son tan altas? Es decir, ¿por qué se fracasa tanto, ¿no? ¿Por qué de 150.000 empresas realmente 40.000 son solo estables, exportando? Pues hay muchos estudios y se ha publicado varios estudios sobre el mismo tema, pues porque preocupa no solo a la Administración, sino bueno, a varios think tanks, a universidades, etcétera, las cámaras de comercio, nuestro servicio de estudio. Entonces, y sí es verdad que coinciden todos los estudios en que hay una serie de dificultades que son comunes, ¿no?, en todas las empresas, como una limitada información sobre potenciales mercados exteriores y limitada experiencia en negocio internacional, es decir, no hay licenciatura que exista sobre negociación internacional, no existe. Quizá debemos de replantearnos también el sistema educativo y cómo apuesta el sistema educativo hacia la internacionalización. Hay una falta de recursos humanos y sobre todo financieros. La internacionalización tiene un coste, o sea, negarlo no tiene sentido. No es lo mismo extender tu empresa, si vendes en Castilla-La Mancha, hacia otra comunidad como Cataluña o Andalucía, que irte a Colombia. Es decir, los costes aumentan considerablemente. Y percepción de que las diferencias culturales y de idioma incrementan. El idioma es básico, el nivel que tenemos de inglés es muy malo. Es decir, bueno, yo me defiendo en inglés. No, te defiendes en inglés para hablar con un no nativo en inglés, pero te defiendes en inglés para hablar con un americano, para hablar con un inglés, un británico, o para hablar con países que han adoptado, por ejemplo, árabes, que han adoptado el inglés como idioma oficial, y sobre todo, ¿eres capaz de entender contratos en inglés o de redactar? Es decir, el inglés que tenemos es mucho de andar por casa y creemos que sabemos hablar inglés, ¿sí? Porque hablas en inglés con un francés. No, es que no ese es el tema. Es que cuando redactas un contrato de distribución en Polonia es en inglés, no es en polaco ni en español. Y si no dominas eso, mal vas y te puedes meter en muchos líos si no lo dominas y no tienes capacidad económica para subcontratar a un equipo que te lo traduzca o que vaya contigo a las negociaciones. Ojo con las negociaciones en inglés. Pero de todas formas, lo más llamativo es nuestro tamaño de empresa. Aquí sí que somos diferentes a los europeos. Es decir, hemos avanzado mucho, pero el tamaño de la pyme española, pequeña y mediana empresa, yo ya no la bautizo como pyme, sino como nanopyme, micropyme. Es decir, está el 95% entre 1 y 9 empleados. Eso es de micropyme. Es decir, con esa estructura, a no ser que sea una empresa de servicios, si es de bienes, es muy difícil salir al exterior. El tamaño aquí sí importa, el tamaño es muy importante, tanto en recursos financieros como en recursos humanos. El tamaño es clave en la empresa. Una pyme de 7 empleados es complicado que sea competitiva en los mercados internacionales. El 3,8 es de 10 a 50, de 50 a 249, desgraciadamente es el 0,6% de los 3 millones de empresas españolas, y tan solo 0,1, 3.000 empresas, 3.700, es superior a 250 empleados, que son las que están tirando también del comercio, de la internacionalización, ¿no? Si veis, este es el tamaño de la pyme,
de España comparado con Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, ¿no? Y la media de decís, hombre, ¿has cogido los grandes? Sí, pero he cogido también el tamaño en la media de EU27, donde está también Polonia, donde hay otros países más pequeños y el tamaño sigue siendo, está alrededor del 6% y nosotros no llega al 3%, tres empleados de media por empresa, ¿no? Y ahí está el 6%. En fin, pues entonces, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, primero lo que hay que plantearse es la internacionalización como opción estratégica, ¿no? Es decir, hay que hacer una reflexión, no se puede salir corriendo. Me vienen mal dadas, el mercado doméstico está roto, que eso ha ocurrido en el 2009, pero entonces voy a salir al exterior. No siempre es una buena opción, eso hay que reconocerlo. Si no dispones sobre todo de una ventaja competitiva, no salgas al exterior, porque te va a costar tiempo, dinero, recursos y posiblemente puede que acabe con tu empresa. Si no tienes una ventaja competitiva, lo primero que tienes es que tener una ventaja competitiva. El mercado internacional, aunque creas que vas a Alemania y que como los costes laborales unitarios en España han bajado, vas a ser más competitiva con una empresa alemana, eso lo tienes que investigar. Porque la empresa alemana a lo mejor es muy avanzada tecnológicamente y aunque el coste laboral unitario sea superior al tuyo, el coste final del producto es más barato, más económico que el tuyo. Bueno, para salir al exterior, para crecer en tu empresa, no tienes por qué salir al exterior. Puedes buscar otras opciones como ganar cuota de mercado en el mercado doméstico. Ya sé que es muy difícil y que el mercado nacional, sobre todo España, pues ha habido un momento en que estaba roto, de la demanda interna ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, siempre hay nichos que se pueden encontrar y tú crecer en ese nicho, ¿no? O diversificar en servicios relacionados, ¿no? La pregunta es, ¿más fácil o más difícil ahora que antes el salir al exterior? Bueno, evidentemente es fácil porque se han reducido barreras arancelarias, eso es cierto, se están aprobando tratados libre de doble imposición, hasta ahora se está negociando, por ejemplo, reducir el Tratado de Nuevo Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que va a beneficiar a las pymes, va a reducir una gran parte de las cargas arancelarias de multitud de productos, sobre todo de empresas españolas. Hay mejores comunicaciones, los aviones ahora ya por Europa los hay low cost, las plataformas tecnológicas, pero bueno, también tiene su parte compleja y complicada y es que hay mucha competencia, hay saturación de mercado, igual que nosotros, si yo os estoy diciendo ir a Asia, los americanos también dicen voy a Asia, porque es un mercado que está creciendo. Igual que yo digo, os recomiendo, si os dedicáis al mundo de la construcción, obra civil, ir a Oriente Medio, que está habiendo un boom de la construcción y de la obra civil, pero los americanos también lo están haciendo, los ingleses también, los alemanes también. Al final, si eres competitivo, no te resulta tan complicado, pero si no eres competitivo y no tienes una ventaja competitiva, te va a resultar muy difícil, ¿no? Ser emprendedor ya no es suficiente. Aquí lo que quiero decir con esto es que la dirección tiene que estar involucrada. No sé la empresa, si la empresa es una pyme, 7, 8 personas, la dirección, el presidente a la cabeza, el director general, tiene que estar involucrada en la salida internacional. No vale con dejarlo, bueno, pues vamos a contratar a un área manager que vaya a abrir mercado por el mundo. No, así no funciona. Tiene que estar completamente, porque el área manager le va a pedir recursos. Si la dirección no está completamente orientada a la internacionalización, al final fracasará. Lo que no se puede hacer es coger la maleta y salir, que es lo que han hecho muchas empresas. Desde el 2000 es que lo he vivido, vamos, han cogido la maleta y abrir mercado. Ahora en el pasado, la situación ahora además ya no es la que era antes. Antes del 2010 había una saturación de apoyo a la internacionalización muy importante, muchos organismos, el ICES, aquí es el IPEX, está también las cámaras de comercio, evidentemente, están las patronales, están fundaciones y había misiones comerciales, pero una cantidad, duplicidades que no os podéis imaginar, a pesar de que se intentaba que no hubiesen duplicidades. La administración tampoco es, no pensáis que hace las cosas a lo loco, pero es tan difícil
poner en común comunidades autónomas con Estado, con otras instituciones, es muy complejo. Entonces, había tal abundancia de emisiones comerciales que la empresa cogía la maleta, se iba a Colombia, el Estado o la comunidad autónoma le pagaba el 50%, hasta el 75% del billete del avión, de la estancia y de una agenda de contactos, que decía, yo me voy a Colombia. Bueno, muy bien, pero te vas a Colombia, pero ¿tú has visto si tu producto es adecuado para el mercado colombiano? ¿Tú has visto si tu producto lo demanda el mercado? No, es que hay una emisión comercial que me pagan hasta el 75%. Bueno, ya, pero no te vas a traer el pedido debajo del brazo, vas a tener que volver a ir después y te lo vas a tener que pagar tú de tu bolsillo o recursos propios de tu empresa. Entonces, ha habido un exceso en la promoción internacional de actores y de actividades, pero bueno, eso se acabó. O sea, eso se acabó. No volverá nunca más. Para que os hagáis, lo comentaba en el café, las acciones, teníamos más de 1000 acciones al año, las cámaras, más de 1000 acciones de promoción en el exterior en el 2010. Ahora nos llegamos a 250 a nivel nacional. Entonces, lo mismo ha pasado con el resto de organismos. Ahora el dinero es escaso, muy poco para este tipo de actividades. Entonces, o sabes muy bien a qué mercado quieres ir o corres el riesgo de que no tengas éxito y hayas quemado esa posibilidad de ayuda o de subvención, ¿no? Al final, son 4 cosas lo que tenemos o lo que tenemos que tener en cuenta, no es más. Es decir, la internacionalización es sentido común, es igual que cuando quieres expandir tu mercado doméstico, ¿no?, hacia otras comunidades autónomas. Al final es en qué país del mundo vendería mejor mi producto. Es decir, el mundo es muy grande, no es solo Europa. Europa está en recesión, hay que poner una serie de variables, ahora los mostraré, y donde el peso del Producto Interior Bruto tiene su ponderancia, ¿no? Hay que ponderarlo y ver si eso es lo que te importa o no lo que te importa, dependiendo del producto. ¿Quiénes serán mis clientes? Tienes que ver quiénes van a ser tus clientes. Aunque el mercado colombiano esté creciendo a un ritmo de un 7%, puede que tus clientes no sean los adecuados para tu producto, ¿no? ¿Qué hay que hacer para vender mi producto en ese mercado? Pues, plan de marketing y, sobre todo, qué pasos y necesidades financieras dispongo. Es decir, esto es una de las cosas donde caen muchas empresas. Y es que hacen muy bien las 3 primeras, pero no hacen un plan de financiación. O sea, el plan de financiación hay que hacerlo. Salir al exterior cuesta dinero. Te va a costar dinero de tu circulante, que si no lo has previsto y no has previsto una línea de crédito con el banco para financiar esa actividad, pues te va a llegar un momento en que no vas a poder financiarlo. Entonces, al final, simplemente se traduce pues, en elaborar un plan con sentido. Un plan donde primero elijas el producto, clientes y mercados. ¿Y por qué digo producto? Porque he visto salir a muchas empresas con el portfolio entero de productos. Es decir, siéntate y mira si tu portfolio de productos es exportable al mercado. Primero, si es exportable. Y segundo, una vez que hayas decidido el mercado, si ese producto tiene encaje en ese mercado. No puedes salir con todo el portfolio de producto. Tienes que reposicionar la empresa inclusive. Un dato... Nosotros, cuando decidimos salir, yo antes de las cámaras trabajaba en una empresa de muebles de oficina. Os lo he dicho antes en la bajada de facturación, pero ni os cuento cómo está la empresa. Éramos el número 2 a nivel nacional, la segunda, y vendíamos mueble económico y de gama media. Y cuando elegimos Reino Unido, y lo elegimos por PIB, lo elegimos porque las compras del sector de mobiliario de oficina, el 50% de lo que mueve Europa se concentra en Londres directamente, y decidimos abrir un showroom en Londres. Tuvimos que cambiar nuestra línea de producto. Con el producto que teníamos no podíamos ir a Londres, porque ya había muchos importadores de muebles y de sillas de oficina chinos y asiáticos, más competitivos que yo fabricaba en Sevilla y tenía unos costes laborales unitarios muy buenos, muy razonables, pero en Londres no era competitivo. Reino Unido, con el poder adquisitivo que tiene, yo no era competitivo porque había importadores trayéndolo de China y a muy buen precio. Entonces tuvimos que reposicionar y sacar una línea específica para internacional.
Esas son las cosas que hay que... No salimos y cogimos el primer vuelo a Londres, buscamos un showroom y metimos allí el producto, ¿no? Primero miramos si teníamos producto, ¿no? Que no lo teníamos y lo tuvimos que fabricar. Y una vez que lo fabricamos, entonces abrimos el showroom. Ahora el 75% de las ventas de esta empresa, ya no estoy, vienen del mercado internacional, el 25% del mercado nacional. Cuando yo entré en el 2004, las ventas eran un 85% mercado doméstico, un 15% internacional. Es decir, y no se empezaron a internacional en el 2010, empezamos en el 2004 cuando entré. Entonces, las cosas hay que cogerlas también con crecimiento. La empresa tiene que saber, por eso he dicho antes que la internacionalización es un factor estratégico de la empresa, lo tienes que decidir no porque haya una crisis que suelen ser cíclicas o coyunturales, sino porque a nivel estratégico tu empresa decide que debéis de posicionaros, o la internacionalización debe de tener un mayor peso en el volumen de facturación global de la empresa, ¿no? Bueno, mirar un ejemplo. Esto es un ejemplo de pues, una selección de mercados, ¿no? Es decir, tienes que establecer 10 países, ponderar, decidir una serie de variables, como el PIB, el nivel de riesgo. Tienes que hacer después una valoración de segundo nivel. De los 10, 15 que has escogido, coge 5. Sigue ponderando ya con más variables no solo del tamaño, la tasa de crecimiento, sino la penetración de las importaciones de tu sector, las tendencias de consumo, acuerdos bilaterales, por el tema de aranceles, precios, la presión competitiva en el mercado, la segmentación. Es decir, hay que tener una serie de variables para que al final pues, llegues a una conclusión. En este caso, bueno, pues esto es un ejemplo práctico, es una empresa real, pues sale a Reino Unido, ¿no? Pues al final ya tengo que decidir que voy a ir a Reino Unido. Entonces, bueno, digamos que esta es la fase 1. De las 4 fases, del acceso al mercado, pues, es cómo voy a entrar al mercado. Hay que estudiar los canales de distribución, la posición competitiva de mi empresa, en fin. Y después también buscar un distribuidor o un socio comercial adecuado, ¿no? En el tercero, pues es el caso que todos hemos estudiado en la facultad. Pues si hacemos un plan de marketing a nivel nacional para mi empresa en el mercado doméstico, tendremos también que hacer un plan de marketing en Colombia o en el Reino Unido, ¿no? Y tienes que determinar el precio. Es decir, y cada mercado tiene su precio. También he conocido empresas que han establecido el precio en función del mercado doméstico. Eso es un error. El precio lo marca el mercado, no tus costes, sino el mercado. Si el precio lo marca tus costes, ya es una señal de que no eres competitivo. El precio lo debe marcar el precio lo debe marcar el mercado. Recuerdo, por ejemplo, en una bodega, no sé si hay alguna bodega por aquí, el mercado más rentable era Estados Unidos. Para nosotros, donde teníamos el mayor margen, vendía en otra empresa, no la de mueble, anterior a la de mueble, estuve en una empresa de vinos de Jerez y de Manzanilla y brandy, ¿no? En Williams & Humber, no sé si habéis oído la marca Gran Duque de Alba o Canasta o Drysack, ¿no? Son una marca conocida, ciertamente conocida a nivel nacional, ¿no? Pues nuestro mercado más rentable era el mercado americano. Teníamos más de un 50% de margen de contribución en ese mercado, a pesar de las barreras de entrada que tenía muy potentes. Pero el mercado nos lo permitía. El mercado más competitivo era el holandés. Vendíamos la botella de 75 centilitros de Drysack a 4 euros, 4 euros en Holanda. Y en España, en Carrefour, por ejemplo, la encontrabas a 5, 5,5. Es decir, el precio te lo marca el mercado, no lo marcan tus costes. Y en aquellos mercados donde te lo permiten, evidentemente, tienes más margen, ¿no? Para ir terminando, el plan de negocio es quizá a lo que yo le doy más importancia, porque es muy frustrante
intentar abrirse camino en el mercado internacional y encontrarte con que no tienes recursos financieros para seguir adelante. Muy frustrante, una vez después de la labor de llegar, etcétera, ¿no? Y hay que hacerlo de la manera más profesional que se puede, es decir, estableciendo una cuota de mercado que quieres conseguir, estableciendo la cuota de mercado. Hay información para obtener la cuota de mercado, no la cuota de mercado, perdón, el tamaño de mercado del país que has elegido, Reino Unido o Colombia, y la cuota de mercado que piensas captar, ¿no? Y, por supuesto, tienes que hacer unas proyecciones. Ahí rápido, tienes que hacer unas proyecciones. Después esas proyecciones tienes que incluir los gastos específicos, que verás si necesitas inversiones o no necesitas inversiones, pero posiblemente tienes que contratar a un área manager o tienes que imputar al área manager que está viajando los gastos, que muchas veces te lo subvencionará el ICES, el IPEX o la Cámara, o otras veces no. A lo mejor tienes que contratar a un administrativo para reforzar la carga administrativa de facturación, etcétera. O sea, esos gastos los tienes que tener en cuenta, porque te van a venir. Igual que las inversiones, igual que el flujo de caja, es decir, tendrás que determinar el flujo que te va, incluyendo los gastos específicos, el flujo de caja que te va a generar tu operación de salida al exterior. Y, por supuesto, tienes que tener en cuenta a cuánto vas a cobrar y a cuánto estás pagando a tu proveedor. Porque y cuánto stock tienes que tener en stock en fábrica, o si es una empresa de bienes, para poder satisfacer a tu demanda en el extranjero. Para que al final, pues bueno, esto te da pues unas necesidades de financiación, pues esto es un caso real también, de 90.000 euros. Pues mira, pues para esta actividad, que no necesita inversión, pero sí necesita adecuación de etiqueta, compras de etiqueta, cambio de diseño, un área manager, un administrativo, pues voy a necesitar, y como me están pagando a 30 o a 90 y yo estoy pagando al proveedor pues a 60, pues voy a necesitar una necesidad de financiación de 90.000 euros. Y simplemente para terminar, las cámaras, esa elaboración de plan, con ese plan de negocio o con ese plan de marketing, con ese plan de selección de mercados, etcétera, con esas partes, con esos módulos, pues hay un programa en las cámaras y tenemos un programa, se llama Expande, en zonas donde hay fondos de FEDER, de convergencia. Se desarrolla en un plan de 2-3 meses. El tiempo dedicado es muy reducido por parte de la empresa. Obtenéis un plan, como os he explicado, con mucho sentido común, con ayuda externa, la ayuda de los técnicos de la Cámara. Es realista. Ofrece la cercanía y la experiencia de las cámaras de comercio en internacionalización y en su salida al exterior y en conocimiento de los mercados exteriores. Posiblemente haya una fase 2 donde podamos apoyar y financiar esos gastos. De momento está congelada por falta de fondos, pero posiblemente tiene sentido que si junto con la empresa hemos decidido que tienes que ir a Colombia, pues que te apoyemos en tu primera salida a Colombia, siempre que veamos que tienes una ventaja competitiva y que puedes tener éxito en tu salida al exterior, ¿no? El plan está financiado el 80% en Castilla-La Mancha, por ejemplo, con el Fondo FEDER, como he dicho, y el 20% lo cofinancia la Cámara de Comercio, ¿no? Y yo creo que me he extendido un poquillo, pero bueno, muchas gracias. Sí, ahora. Muchas gracias a don Julián López Arenas, director de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Vamos un poquito pillados de tiempo, si hay alguna pregunta rapidita y si no, nos vamos a la mesa de debate. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Si es breve, por favor, y la contestación también. Señor López Arenas, muchas gracias por su exposición. Mi pregunta es si conseguimos vender nuestro producto o servicio, que ya es mucho suponer, cuando llega la hora de facturar, empezamos con los withholding taxes, con los impuestos locales que pasan como coste, con las triangulaciones con países como Estados Unidos para evitar impuestos que a veces son el 40, el 50%, y si metemos a Brasil ya ni le cuento. ¿Hay alguna fórmula para hacer estas cosas bien? No, desgraciadamente no la hay. O sea,
la internacionalización es lo que tiene. Es decir, al final los impuestos en determinados países y el funcionamiento... Yo os he comentado el caso de Estados Unidos, teníamos que pasar por el Free Tea Statement, es decir, teníamos que pasar por narices, en el caso del vino, pues por el importador, del importador al distribuidor nacional y del distribuidor nacional al regional y después los impuestos. Es decir, al final son muchos costes, evidentemente, pues, pero también el margen que me permitía el país era muy superior. O sea, a mí me compensaba. Yo la botella de Dry Sack en dólares americanos la vendíamos en Holanda a 4 euros, en Estados Unidos a 18, 19 dólares. Entonces, es verdad que había muchos impuestos y intermediarios por el camino, pero es cómo funciona. Cada país es un mundo. Es decir, por eso los he dicho, hay que seleccionar el país y hay que conocer muy bien el país. Si no te puedes estrellar. El país hay que conocerlo muy bien y a lo mejor te compensa hacer por muy poco dinero, una fusión o una joint venture con tu distribuidor local, como al final hicimos en Estados Unidos con un distribuidor local de Miami. Es decir, eso también te lo va dando la experiencia. No puedes ir primero... Yo no he exportado a Estados Unidos o a Brasil, y bueno, en Brasil es que necesitas socio local, ¿no? Pero yo no he exportado y ya me voy a implantar. Primero, lo más lógico es con un distribuidor y después ya, si quieres potenciar tu marca, en nuestro caso teníamos mucho interés en ser dueños de nuestra marca y no del distribuidor tomase el control, pues decidimos abrir una joint venture con un socio local, con el distribuidor más importante que teníamos, ¿no? Pero los costes son altos, pero no en todos los países. Es decir, no en todos los países, es decir, tienes que buscar. Oriente Medio tiene muchas posibilidades, no sé la empresa en la que trabajas, pero es verdad que te obliga, pues por ejemplo, Oriente Medio, que tiene muchas posibilidades, tiene un caso muy peculiar, y es decir, si consigues un contrato y te estableces en Qatar, pues, bueno, es el país con la renta per cápita más alta del mundo, ¿no? Entonces, y la obra civil está... Bueno, impresionante lo que están construyendo, ¿no? Bueno, pues las empresas que están consiguiendo contratos que se tienen que establecer en Qatar y que tienen que ir de la mano de un socio local, con el 51% de la empresa, el socio local no aparece por la empresa. La legislación qatarí te obliga a contratar un porcentaje, no sé si el 10 o el 8% de personal qatarí. No personas que vivan en Qatar. En Qatar viven 200.000 catarís y 2 millones de personas, pero solo 200.000 son cataríes. Claro, tú para contratar ese 10% lo contratas, claro que sí, hijos de tal, y les pagas. No aparecen por la empresa. Es decir, tú cuando accedes a un concurso tienes que inflar tu oferta, pues el coste de esas 3, 4 personas, 2 catarís que tienes que contratar, un 30%, lo tienes que inflar, porque es que si no te la pegas. Entonces, pero el mercado es así, lo tienes que conocer. O sea, como tú digas, bueno, yo contrato a esto, pues son gente que tienes que después contratar. Si has contratado a un arquitecto catarí, tienes que contratar después a un arquitecto español, griego o filipino que viva en Qatar, pero lo tienes que contratar. O sea, al final se te multiplican los costes, ¿no? Pero eso es conocimiento del país, no hay otra forma, y no lo puedes hacer mal. Es decir, no te puedes saltar la ley, y menos en temas de impuestos fiscales. ¿¿Alguna pregunta más? Pues no asusta tanto la internacionalización. Es decir, 150.000 empresas salieron el año pasado y se han vendido 344.000 millones, o 234.000, disculparme. O sea que mal no lo estamos haciendo como país. Pero sí es verdad que hay que tener mucho cuidado, no se puede salir tan alegremente. Y las ayudas han disminuido desgraciadamente, ¿no? Muchísimas gracias. Un aplauso para Julián López Arenas Fernández, director de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y también agradecemos a la presencia en la mesa de doña Patricia Franco, que es la secretaria general de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, que nos ha acompañado en estos últimos minutos. Gracias a ambos.